Chile tiene un sistema político democrático. Al igual que la mayoría de las naciones del mundo, La democracia es una forma de organización social y política. en la cual se respetan, promueven y garantizan los derechos humanos. Esto se traduce en que todas las personas, seamos de distinto sexo, etnia, edad, condición socioeconómica y cultural, Tenemos la misma dignidad y derechos inalienables. siendo ilegítimo que se le niegue la dignidad o los derechos a una persona. Se podría decir entonces que en Chile no puede ni debe existir discriminación. En nuestra sociedad, de manera frecuente, utilizamos la palabra discriminación. Y todos a diario discriminamos, en muchos aspectos. Discriminar es una acción que consiste en separar una cosa de otra, excluyendo el resto. Si quiero comer sano, tengo que discriminar qué alimentos pueden ser perjudiciales. Pero también, si un cine muestra una película no apta para todo público, Debe discriminar por edad a las personas que pueden o no entrar a una función. Pero cuando no existe una justificación razonable para esta diferenciación, estamos frente a una discriminación arbitraria. cuando estas acciones tratan a una persona o grupo como inferior por diversos motivos. Para la legislación chilena, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión O restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La discriminación parte de la base de que hay un desconocimiento, de que no se conoce algo, porque no se quiere, porque no hay disposición de querer hacerlo y porque tiene que ver también con un concepto que tiene que ver con la convivencia. Como colectivo creemos que la gente discrimina primero que nada porque tiene un margen o un ideal de persona instalado. O sea, si ven algo distinto empiezan a discriminarlo y a corregirlo. I think a big reason is because it's something different than what they're familiar with or what they've experienced before, and it comes from a place of fear and of ignorance. And I think the whole idea of just not understanding it is really scary for people. Like I think that it like manifests in like anger or something that's very negative, but I think it comes from a place of fear and just like not getting it. Aunque las encuestas dicen que Chile es el segundo país del continente y el 11º del mundo que menos prejuicios tiene sobre la homosexualidad, Para el 32% de nuestra población, esta manera de ser es moralmente inaceptable. y aun cuando para el 58% restante la homosexualidad sea moralmente aceptable o ni siquiera sea un asunto moral, En nuestro país, la mayor parte de la población con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad ha sufrido algún tipo de discriminación. incluyendo estigmatización, discriminación laboral y pública y en casos extremos, violencia criminal. La discriminación es una forma de maltrato y constituye un acto de abuso e injusticia. Que excluye a las personas, promueve la desigualdad y causa sufrimiento. Nunca he sentido mayor discriminación por ser homosexual hoy día. Pero sí me discrimina, por ejemplo, o no me incluyen cuando te dicen, ¿cómo se llama tu polola? Entonces yo tengo que decir, no, es que no es polola. Entonces yo tengo que reafirmar y decir, no, lo que tú me estás diciendo es lo que comúnmente se cree, que es la heterosexualidad. No, lo que estoy diciendo yo es que hay otra más y hay más posibilidades también. Entonces, hay veces que uno no tiene ganas de andar educando a la gente. Las primeras discriminaciones fuertes como persona trans parte cuando yo adopto, no sé, pues me corto el pelo, me pongo una faja para que no se me noten los senos,
que si yo salgo a la calle, la primera discriminación que sufro es hombre o mujer. Y la gente a preguntar. Y esa discordancia para ellos era súper violenta para mí, porque te atacan mucho. Era impresionante, porque no sabían si yo era hombre o mujer, me atacaban para saber qué era. Entonces yo tenía que estar constantemente defendiéndome, más encima sin tener ningún tipo de discurso en ese entonces de cómo poder defenderme. Entonces andaba con mucho miedo en la calle. Ya pasamos por las cosas malas, ya nos echaron de los centros comerciales, ya nos gritaron la vida, ya personas se tomaron la atribución de ofrecernos cosas sexuales o insultarnos o whatever. Muchas cosas que uno vive siendo homosexual. Entonces hoy en día estamos en otra etapa, porque uno ya tiene cuero choncho. Entonces uno, si viene la persona y te grita, oye, tortillera, yo voy a decir, estoy orgullosa de ser tortillera y bien, en mi vida bacán. Una cara de la discriminación es el bullying homofóbico. Agresiones que sufren de manera reiterada a un niño o una niña o un adolescente por ser percibido con una orientación sexual o identidad de género distinta a la socialmente esperada. Estas agresiones pueden ser físicas, sociales o verbales. Cuando una persona es víctima de bullying, es probable que no le den ganas de ir al colegio, escuela o liceo. Adicionalmente, puede tener problemas para dormir, desorden alimenticio, dolores de cabeza, estómago y otras dolencias. Para ayudar a disminuir esto, ¿existe en Chile legislación que proteja los derechos de la diversidad sexual? En el colegio igual fue duro. Siempre me molestaron, siempre. Y donde igual era brígido porque los que me hacían más bullying eran los sostenedores del colegio. Me decían que yo era prostituto, que era un cabro promiscuo. Como que la dueña del colegio me llamaba a su oficina y con un pastor acompañándola me hacían que tomara asiento y me decían que si era enfermo, que porque era gay, y me decían que era un prostituto. O sea, yo considero que la discriminación hoy en día, o sea, es latente y existe, y hay gays que les pegan en la calle y todo, pero como en los colegios, en ambientes como más cerrados, yo creo que va con una discriminación más como, no como de golpearte, sino de aislarte, como de dejar de hablarte, como decirte que lo que tú haces está mal, como de mostrarte que no eres normal. Es como que de separar, como la normalidad con lo anormal, que hay que aceptar, hay que tenerle pena, hay que decir pobrecito, nació así. En los colegios no se habla nada del tema, los profesores están tabutizados, los profesores tampoco hablan de la sexualidad básica, de poner un condón, del embarazo. Entonces en el mismo colegio reproducen la discriminación y reproducen los estereotipos de rol heterosexista, heteronormado, lo que se podría decir. Entonces para mí la discriminación no va a cambiar sin la educación. Ya hablemoslo desde jardín, pre-kinder, kinder, no cambia el cuento, palabras, relatos, juegos. Chile suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual obliga a cada nación del mundo a proteger a las personas lesbianas, Gays, bisexuales, trans, intersexual y queer, ya que todos poseen dignidad y derechos que deben ser respetados. Para prevenir la discriminación en nuestro país, se han promulgado algunas leyes que sancionan legalmente estas conductas en protección de la diversidad sexual. En el 2009 se incluyó dentro de la Ley General de la Educación el principio de la no discriminación y de respeto a la diversidad cultural de la nación. En el año 2011 se aprobó la Ley contra el Bullying, la que ha ayudado a disminuir la violencia homofóbica y transfóbica en los colegios. En el 2012 se promulgó la ley encargada de sancionar la discriminación llamada Ley Zamudio. En sus categorías protegidas incluye la orientación sexual y la identidad de género. Como, oye, ¿qué pasa si me pegan en la calle? No, porque ahora la ley Zamudio te ampara, po. Y si alguien te discrimina y te pega, tú puedes ir y denunciarlo, pero porque esto es una ley. Pero antes no, antes nos pegaban en la calle y pasaba desapercibido y si veía a los carabineros se reían de ti, pero ahora no. Entonces, una vez una profesora de España me dijo, la gente no cambia porque la cultura se lo da, sino porque le instauran una ley donde lo presionan a hacer de esa manera. Entonces, sí, no botan papeles al suelo, pero porque los multan, no porque no quieran. Entonces, nosotros instauramos una ley igualitaria. En España fue una ley igualitaria. Y aquí debería ser igualitario para todos. Y así las personas van a empezar a ver como iguales, si no, no.
En la actualidad, se sigue trabajando en proyectos que buscan la igualdad en todo tipo de materias. En este sentido, Chile está avanzando, incorporando leyes que sancionen la discriminación, entregando la protección necesaria a las diversidades sexuales e incluyéndolas a nivel social. Por lo tanto, supone un avance concreto para combatir la discriminación y la violencia en el país. Es por esto que es importante que aprendamos y comprendamos que la diversidad sexual es una más de las diversas formas de expresión presentes en nuestra sociedad y que está en nuestras manos hacer de Chile un país inclusivo y libre de discriminación. Yo creo que la idea, como el plan de protegerse y evitar la discriminación, generalmente se entiende como pasar piola, que nadie lo note. Como tengo que proteger mi integridad. Entonces, pese a que yo soy de una forma, tengo que comportarme de otra para que nadie me diga nada. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que lo que hay que hacer primero es realizar una concientización de todo mi entorno, pero la única forma de hacerlo es ser quien yo soy frente a mi entorno. O sea, yo no voy a actuar súper masculinamente en mi casa si quiero que en mi casa no me digan nada por ser quien soy. Porque la verdad es que yo no soy masculino, hay que ser sincero. Entonces, la única forma de realizar un cambio real y que nadie nos diga nada, nadie nos discrimine y que todos nos entiendan, es ser quienes somos, en todos los espacios. Yo creo que todo a su debido tiempo. Creo que la progresividad es parte de una manera de educar, que creo que a veces lo perdemos. En cierta forma, me gusta esta etapa, me gusta haber nacido en esta época, no antes, porque antes era un tabú. Y no después porque el trabajo estaba hecho, sino este es el momento de hacer cambios, este es el momento de enseñar y este es el momento de mostrarle a la gente quiénes somos, cómo nos movemos, en qué trabajamos y que somos todos iguales y esto me gusta tener la facultad de poder enseñarle a las personas cómo somos realmente.